Mi nombre es Luz Naydi Canizales y junto a mis compañeras Rosalie Malaver e Isabelis Albornoz estaremos exponiendo los mecanismos o procesos de percepción. Empezamos definiendo qué es la percepción. Según Stephen Robin, la percepción es un proceso por el cual los individuos organizan e interpretan las impresiones sensoriales con el fin de darle un sentido al entorno. ¿Por qué la psicología se interesa en este tema? Pues la psicología social busca explicar desde un punto de vista científico comprobable los elementos, las formas, los procesos y las estructuras psicosociales que intervienen en la comunicación, los procesos de interacción humana, la influencia social, por qué percibimos a las personas, cómo las percibimos y sus elementos influyentes. Según Jones, en el año 1988, el perceptor del mensaje es un actor, porque a partir del hecho lo que pensamos influye en cómo actuamos, y este comportamiento nuestro influye en lo que los demás piensan de nosotros, afecta a su vez su comportamiento hacia nosotros, y ese comportamiento hacia nosotros influye en cómo nosotros los percibimos a ellos, y así sucesivamente. Lo que nosotros percibimos es un reflejo constante de cómo estamos percibiendo e interpretando la realidad que nos rodea. Diariamente estamos formando impresiones de personas, incluso antes de conocerlas. La psicología social se interesa en estudiar cómo nos creamos esas impresiones, sin tener tantos datos sobre quién es esa persona, para saber por qué hay personas con las que tenemos menor o mayor afinidad. Cada uno de nosotros contamos con un mecanismo individual donde vamos creando las distintas impresiones o percepciones de las personas que vemos o conocemos diariamente según la educación y los niveles cognitivos. Factores que influyen en actitudes y motivos, intereses, expectativas y percepción. En la percepción de objetos, influye la novedad, relevancia, el contexto del hecho, que depende del hecho y el espacio. Personas, los elementos que influyen. Expectativa baja o alta. Si mi expectativa es superada, influye de manera positiva, y si no, influye de manera negativa. Motivos. Tenemos predisposición en base a cómo debe ser algo. Ánimos. Si es positivo, se muestra en las relaciones con las otras personas. Ejemplo, si en el momento estoy enojado, todo a mi alrededor es visto de manera negativa. Es por eso que debemos ser conscientes y debemos mejorar nuestro estado de ánimo. El contexto, es decir, la situación en la que ocurren las cosas. Activación frecuente. Estamos acostumbrados y todo concepto se anula en la mente y se crea la expectativa. Anulación reciente. Si somos expuestos a una conducta que nos movió y nos hizo sentir diferente, asumimos que todo referente a esto puede ser igual. Entonces, expuestos de esta forma, podemos entender que nuestra percepción está vinculada con nuestro estado de ánimo y las diferentes características influyentes en la expectativa, y siempre se ve influenciada con las otras personas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Rosalie Malaver y mi punto a exponer es por qué percibimos a las personas. Como nosotros pensamos influye en la manera de cómo actuamos. La interpretación que hacemos de la realidad que nos rodea es fruto de nuestro bagaje personal, de nuestras expectativas, emociones, necesidades y valores. Cuando visualizamos a una persona, nos formamos una primera impresión, a la cual sacamos conclusiones y adaptamos una cierta conducta. Formamos una visión global integrando la información de manera coherente. En ese momento que comenzamos a prestar atención a lo que aparece representativo, si esa persona está interesada en nosotros, nos concentramos. O de lo contrario, nos desviaremos de nuestra atención al estímulo que nos interesa. Todos estamos expuestos a unos estímulos, a unas inmensas cantidades de estímulos, como lo son por cosas cotidianas y domésticas. Por ejemplo, el despertador, las luces de un semáforo, el sabor de un buen postre, entre otros. No podríamos reaccionar ante toda esa avalancha sin la herramienta de la percepción. Tenemos que recordar o aclarar que percibir no es solamente ver, sino a través de los 5 sentidos, como lo son auditivos, gustativos, olfativos y táctiles y visuales. La percepción cuenta con varios factores,
como lo son las expectativas, que las expectativas son acerca del sujeto que se va, o sea, acerca del sujeto con el que se va a interactuar. Las motivaciones que hacen que el hombre perciba o vea del otro individuo lo que no desea ver. Las metas que influyen en el procesamiento de la información, la familiaridad y la experiencia. Para culminar, percibimos de acuerdo a quienes somos, a nuestra sensibilidad, a nuestro carácter, temperamentos, a nuestro estatus social, a nuestras experiencias, sean estas agradables o no. Contamos con cuatro errores de la percepción, los cuales son el efecto de halo, que se refiere al hecho que las personas evalúen, o sea, al hecho que evalúen a los demás solamente sobre la base de un atributo, sea esta favorable o no. Es decir, un halo evita que se supervisa a los demás atributos y también deben evaluarse por tener una adecuada impresión del individuo. Ejemplo, una persona puede ser amable o puede parecer bondadosa, pero en realidad no es que esa persona sea buena, sino que implica una corrección social. También está el efecto de contraste, que se refiere al hecho de que las evaluaciones de las características de un individuo sea afectadas a través de comparaciones con otras personas recientemente confrontados que acreditan más alto o más bajo en la misma característica. Estereotipo es la tendencia de dar atributos a un individuo o solamente sobre una base de una categoría a la cual pertenece. Percepción selectiva. Las personas interpretan de forma selectiva o observan sus intereses como la historia, experiencia, actividades, entre otras. Los dejo con mi compañera Isabelis Albornoz. Gracias. Mi nombre es Isabelis Albornoz. Voy a continuar la exposición de mis compañeras sobre los mecanismos de percepción. En este caso voy a hablar de los elementos y los factores que influyen en la percepción social. La influencia social es un elemento fundamental que influye en la percepción social, ya que este es un proceso psicológico social en el comportamiento, actitud, sentimientos, opiniones y actitudes de los demás. Por otro lado, la psicología investiga los procesos psicológicos fundamentales que tienen lugar en nuestra conducta. Entre los procesos cognitivos están la formación de impresiones, los procesos de atribución y finalmente los estereotipos. Los procesos de impresiones se apoyan en las conductas corporales, el comportamiento verbal y no verbal, entre otros. En el comportamiento no verbal es un comportamiento del lenguaje, ya que las señas y movimientos refuerzan de lo que estamos hablando y facilitan el proceso de comunicación. Entre sus características están los gestos, los movimientos corporales, las expresiones faciales, la conducta de los ojos y la postura. En los procesos de atribución, según el autor Eider, él explica que esta teoría trata acerca del comportamiento social en función a las características de cada persona. En especial, cuando ocurre algo desagradable o común. Y los estereotipos suponen la generación de respecto a individuos integrantes de una determinada clase. Con respecto a los factores asociados al contenido de la percepción, están el efecto de orden, que es el que presenta distintos elementos que describen a una persona. Por ejemplo, la primera impresión. La primera impresión que pueden tener los alumnos hacia el profesor y el profesor hacia los estudiantes. La percepción e interacción van siempre de la misma mano. En el caso del efecto de primacia, son los primeros valores que más influyen, y en el caso del efecto de la recencia son los últimos valores en los que más influyen. Por ejemplo, la decepción. En el ejemplo que usted dio en la clase está cuando
vemos que un alumno llega temprano, podemos estar en lo correcto de que es responsable, o puede ser efecto de una cola o XY de porque llegó tarde. Entonces podemos decir que este alumno es responsable con todas sus actividades o es irresponsable. A medida que vaya pasando el tiempo, uno va determinando cada situación. Gracias.